Ahora, vamos a analizar este tema de las disculpas y cómo supuestamente llega a su final este tema que tiene que ver con Marifer Centeno contra Mr. Doctor. Hay muchas cosas que hemos señalado, hay muchas cosas que hemos analizado a lo largo del tiempo, como sabrán. Para los que son seguidores del contenido que llevamos a cabo aquí, y en especial de los Master Análisis, saben perfectamente que esto no lo comenzamos a analizar. No comenzamos a señalar como lo que hacía una Lambifer Centeno era una charlatanería, no lo hicimos a partir de que se hiciera tendencia este problema, sino que lo hemos hecho en muchísimas ocasiones anteriores, ¿ok? Pero retomando el tema de las disculpas, hay algunas cosas que definitivamente no los mencionaré porque tal como lo hemos comentado siempre, aquí no es tanto que apoyemos a un personaje, sino que lo que apoyamos es principalmente una postura con la que en algunos momentos llegamos a coincidir. E igual saben que al estilo de un Grandmaster, así como criticamos a un personaje, podríamos criticar perfectamente al otro personaje. ¿Por qué? Pues porque ninguno de los dos me está pagando, ¿verdad? Como para que yo tenga que hablar bien de alguno de ellos en todo momento. Sin embargo, definitivamente lo que sí se tiene que reconocer, lo que sí agradecemos, es que se haya hecho tendencia de una manera considerable este caso, en específico, los señalamientos hacia una Lambifer Centeno. Y debido a eso, hay muchas cosas que por el momento no vamos a mencionar, muchas cosas en las que no voy a profundizar, quizás después, o quizás después ni siquiera haga falta porque se darán cuenta de las terribles, malas decisiones que se tomaron. Así que solamente vamos a limitarnos a considerar algunos puntos importantes. Ya después mi tía Mona, o mi tía Simona, a quien de cariño le decimos Mona, los platicará de una manera más a su estilo, pero hay algunos puntos importantes que como un Grandmaster que soy, tengo que considerar. Y el primero es el video que tiene que ver con las disculpas hacia una Lambifer Centeno. Entonces, en este punto de las disculpas, hay muchos que simplemente se han centrado en el tema de las disculpas, que no era la forma en la que esperaban que esto terminara. Sin embargo, hay mucho más, ¿saben? Y más que decir que nuestro punto número 1 correspondería a las disculpas, si tuviera que elegir un título para tratar este punto número 1, diríamos que no existen disculpas sin consecuencias y que alguien está a punto de aprenderlo de la peor manera posible. Ya que, si me preguntas, obviamente al estilo de un Grandmaster podemos notar un error más que evidente, el cual radica en la admisión explícita de haber ejercido violencia verbal contra una Lambifer Centeno, ya que esto, más que simplemente quedar en una disculpa, es una autoacusación. Sí, no solamente queda como una disculpa, sino que constituye una confesión pública de agresión psicológica y verbal, algo que en términos jurídicos y mediáticos es altamente arriesgado, ya que reconocer públicamente un comportamiento violento deja abierta la puerta a demandas por daño moral o incluso procesos judiciales formales, pues la contraparte ahora tiene en sus manos evidencia contundente, la declaración grabada del propio agresor admitiendo los hechos. Cualquier futuro conflicto judicial que pueda surgir, pues ya se imaginarán en qué clase de desventaja lo tendrá, ¿verdad? Así que, por su propia voz, se ha convertido en el testigo principal en su contra. Entonces, lo que habíamos mencionado en ocasiones anteriores cuando incluso hicimos el análisis al estilo, obviamente, de un Grandmaster, acerca de cómo, por un lado, Besairo había decidido abandonar el barco cuando se dieron cuenta que la situación no iba a terminar tan fácilmente por medio de un acuerdo, sino que iban a continuar, y que por otra parte parecería que su abogado en aquel entonces, Emiliano Gómez Montt, en ese momento también había tomado la decisión de salir, solamente que él la dio a conocer hasta días después, justo antes de que se llevara a cabo la audiencia. Y todo eso que ya ya habíamos analizado al estilo de un Grandmaster, ¿verdad? En donde pues hicimos incluso diferentes teorías, tratando de encajar algunas piezas para entender mejor la situación. Y como lo hemos dicho 1,5 millones de veces, no es que tengamos información exclusiva, no es que tengamos entrevistas con los personajes directamente implicados, pero lo que sí tenemos es la capacidad de hacer el Master Análisis con el nivel más elevado sobre la faz de la Tierra y poder hacer suposiciones, poder hacer teorías que estén claramente fundamentadas y otras que no estén tan fundamentadas pero que igual nos puedan ser de utilidad en su momento. Entonces,
aquí surgía la duda, surgía el cuestionamiento de, pero entonces definitivamente lo que quería el abogado Emiliano era venderlo y hacer que él tuviera que aceptar dar una disculpa, que él tuviera que pagar por la reparación del daño y sobre todo, lo más importante, reconocer a la grafología como algo lícito, ¿no? Todo para terminar este problema. Entonces, ¿cuál hubiera sido la diferencia entre terminarlo con el abogado Emiliano o esperar a que llegara una tercera persona, la cual supuestamente simplemente apareció así nada más porque sí? Pero hay un dato importante. Supongo que a esas alturas ya lo saben, ¿no? Que Eric Rauda es una persona que tenía cercanía con Marifer Centeno desde tiempo atrás, e incluso quizás encuentre el fragmento del video, o quizás me dé flojera buscarlo, o mejor dicho, o quizás no me dé tiempo buscarlo para ponerlo quizás al inicio de este video. E incluso Marifer Centeno en su programa ya le había leído la letra a Eric Rauda. Y pues, ¿qué creen? Todo lo que una Lambifer Centeno quería se le concedió. Y por otra parte, ¿qué es lo que pudo haber obtenido como ganancia? Nada. Ahora, van a decir, ¿a ti te consta que lo de la reparación del daño y que tendrá que pagar alguna cantidad? A ver, al analizar todos y cada uno de los puntos que públicamente se han mencionado, está más que de sobra, porque tal como lo mencioné, el hecho de que reconozca que entonces lo que hizo sí fue una agresión psicológica y verbal, y que incluso se dejaba en claro que Marifer Centeno ya tenía respaldado todo lo que iba a requerir para que en su momento pudiera pedir una cantidad, una suma por la reparación del daño que le había causado todo eso, pues entonces, como lo hemos mencionado, aquí no haría falta otra cosa, porque él pasa a ser la voz que se convertiría en su principal testigo en su contra, sí, por ridículo que parezca. Entonces, aquí es donde surge el otro tema, el hecho de estar desacreditando la grafología con rigor científico, enfocándose en todo momento a mostrarla como una pseudociencia y después pasar a reconocerla como una disciplina lícita. Yo sé que muchos que simplemente analicen este punto van a decir, es que no hay una contradicción. Aparentemente no. Si los términos realmente fueran así como se los imaginan, no. Pero por todo lo que hemos visto, lo más probable es que los términos y las condiciones hagan que esto sí sea una contradicción. Y quizá ya después nos adentremos a explicar todos y cada uno de los puntos. Pero entonces, ya que es una disciplina lícita validada por instituciones oficiales, no es simplemente un cambio de opinión. Es una contradicción totalmente radical que destroza la credibilidad, ¿saben? Porque entonces aquí tenemos un precedente más. Y aclarando, el hecho de que sea un precedente no nos estamos refiriendo a que legalmente sea un precedente, no. Pero al menos contra la persona en cuestión sí es un precedente, ¿ok? Lógicamente, como no llegó esto ni siquiera a la primera audiencia o a la audiencia inicial, legalmente no sería un precedente para otras personas, pero para este caso en específico sí lo es. Para esta persona en específico sí lo es, ¿ok? Entonces aquí es donde se da mucho ese tema, ¿no? Que muchos cuestionan acerca de la sospecha de conveniencia o la falta de coherencia y todo lo que se había venido mencionando durante meses. Y aquí es donde muchas personas que incluso se metieron las manos al fuego por la causa o por la persona en específico, realmente pues yo creo que sí tienen mucho que reclamar. ¿Por qué? Porque hay muchos que dirán, bueno, es que no le corresponde ser la autoridad en México, no es la persona que está a cargo de la Secretaría de Educación Pública, no es la persona que esté a cargo de decidir qué es lo que sí se puede presentar como válido o no en los tribunales. No, pero sí iniciaste un movimiento en el que, dicho por tus propias palabras, incitaste a que las personas, repito, dicho por tus mismas palabras, atacaran a una Lambifer Centeno, porque supuestamente los estaba llevando por un camino en el que se iba a terminar con toda esa charlatanería, y ya de ahí a cambiar totalmente la versión, pues las cosas se complican mucho. Y es lo mismo que comentábamos, porque en este caso, ¿qué es lo que se podría esperar a futuro? Que simplemente digan, no, sí, y vamos a señalar esto, que se haga todo el movimiento y simplemente reconozco a la gente que me apoya cuando me conviene y cuando no me conviene, pues les digo que se lo reclamen a las autoridades, ¿no? Entonces, pues esto deja también como precedente que en cualquier momento o en cualquier otro evento o en cualquier otra situación simplemente harás lo mismo. Simplemente atacarás, simplemente buscarás generar audiencia, simplemente buscarás que esto se promueva, se dé a conocer y después pues probablemente llegues a un acuerdo en lo oscurito con términos confidenciales. Ya está ofreciendo disculpas, ¿no?
Lógicamente, como lo hemos comentado aquí, ya que aquí en este canal nos enfocamos a hacer master análisis, no metimos las manos al fuego por una persona en específico, sino que sí, definitivamente es algo que ni cómo negarlo, disfrutamos bastante el que por fin se hiciera tendencia, algo que tendría que haberse hecho tendencia desde hace mucho tiempo atrás, pero hasta ahí nada más. No quiero imaginarme las personas que metieron las manos al fuego creyendo que seguir a algún personaje iba a llevar a un final que resultara favorable. Y hemos comentado entonces el hecho de la autoacusación que va implícita en el video de las disculpas. Ahora, tenemos el conflicto de intereses y la mediación sospechosa. Por lo mismo que habíamos comentado, que Eric Rauda no es un personaje que haya aparecido nada más porque sí, sino es una persona que ya había tenido comunicación previamente con una Lambífer Centeno. Y deja de que si había tenido comunicación o no, sino que simplemente puedes evaluar lo que ocurrió y darte cuenta que favorece 100% a una Lambífer Centeno. No es una negociación, no es un acuerdo neutral, ni mucho menos. Y aquí es donde repetimos lo que habíamos dicho antes. ¿Qué diferencia había entonces entre haber aceptado cuando Emiliano quería que se terminara todo y que él aceptara llegar a un acuerdo? Obviamente con el video de las disculpas, que más que disculpas sería el autoacusarse y por ende de por sí tener que aceptar que todo lo que había dicho había estado mal y aparte reconocer que sí se había causado una cuestión de odio o de ataque. Eso lógicamente implicaría una cantidad por reparación del daño. Entonces tenemos que ahora este personaje, repito, con este precedente, que aunque no sea un precedente legal, lógicamente, si se llevara a cabo un proceso contra otra persona aparte de él, o en un nuevo caso, no necesariamente con una Lambífer Centeno, sino con otra persona que hiciera contenido en redes sociales y acusara a alguien más de lo mismo, bueno, no contaría como precedente porque no fue un precedente legal, pero al menos para esta persona en específico sí cuenta como un precedente. Y entonces tenemos que pasar a ser una imagen relacionada o que ya estaba posicionada como un divulgador de información científica, ahora principalmente lo que se tiene como precedente es que oficialmente es un agresor verbal confeso. Así que definitivamente ese precedente quedará para la historia, al menos para este personaje. Así que las personas que buscaban desacreditar, las personas que busquen argumentar que se sienten dañadas por esta persona, quedaré como antecedente, dicho por él mismo, que cuando utilizó esas palabras, sí fue una forma de violentar a X personaje. Y eso mismo entonces aplicaría para los demás, dicho por él mismo. De aquí hay muchas cosas más que se podrían considerar, pero vamos a dejarlo simplemente así, ¿saben? Lógicamente es el final más ridículo, lógicamente es el final más, bueno, en pocas palabras, para acabar así, pues mejor lo hubieran hecho desde hace meses, aceptando todo lo que pedía la Lambífer Centeno, autoinculpándote y sin tener que gastar dinero en Emiliano, ¿saben? Ni con el otro abogado también. Entonces sí, definitivamente pues esto es totalmente sospechoso, también las condiciones que fueron aceptadas y sobre todo preocupante. Y este acuerdo pues lógicamente, claramente es una jugada estratégica orquestada para favorecer a una Lambífer Centeno y del abogado que aprovechó el momento para buscar lo mejor, que en este caso fue su cliente Marifer Centeno, porque me pueden decir, bueno, y a la contraparte, ¿en qué le favorecería esa mediación? Y digan, pues nada más que se termine el caso. Y lo único que requiere pues es autoinculparse para que con eso se tenga la aceptación de manera implícita del derecho de una Lambífer Centeno a pedir una cantidad por reparación del daño. Y eso sin contar pues el tener que borrar videos críticos hacia una Marifer Centeno. Así que de esta manera se admite de manera implícita que esas críticas eran injustificadas. Así que esto perfectamente podría ser utilizado para cualquier juicio o demanda futura para argumentar que todas sus afirmaciones anteriores eran difamatorias. Y ahora surge la pregunta, bueno, ¿y quién verificaría que efectivamente el convenio haya quedado bien hecho de tal manera que en el futuro no se tomen más represalias en contra? Y bueno, por otra parte, en fin, bueno, vamos a dejar esto hasta aquí, que como comenté, ya después se darán cuenta de otros puntos muy importantes. Y ¿qué puedo decir? Este es uno de esos errores que le van a costar muy caro, por lo cual pues yo no tendré que hacer leña del árbol caído, ni tengo ganas y ni hace falta, porque va a pagar muy caro, ¿saben? Y se darán cuenta por todo esto que estoy comentando. En fin, entonces pues los dejo con mi tía Mona para que les explique esto un poquito más detallado, por si
no quedó bien fundamentado, pero recuerden dejar sus comentarios, dejar sus me gusta, qué opinan, compartir el video y sobre todo sus manos en oración. Y por cierto, cuando menciono que no hace falta decir más porque pues, lo va a pagar todo, yo sé que esa frase sonaría más como una cuestión de amenaza o algo por el estilo, pero obviamente no es así. Sino es como, por ejemplo, cuando alguien se quiere hacer responsable de una situación autoinculpándose y que simplemente es porque quiere quedar bien con una persona, por poner un ejemplo, ¿no? Y dicen, estás bien idiota, o sea, de verdad, este error te va a costar muchísimo y lo vas a pagar como no tienes idea. Y pueden decir, oye, pero ¿cómo le dicen eso? Si esa persona es buena. A ver, no estoy diciendo si es buena o es mala. Estoy diciendo que eso va a costar muchísimo. El echarse la culpa, por ejemplo, en un accidente automovilístico y decir, sí, es que como iba mi novia manejando y pues yo quiero muchísimo a mi novia y me dice que soy una persona muy especial para ella, pero ella iba alcoholizada. Entonces yo me eché la culpa, porque como yo no iba alcoholizado, pues no va a pasar nada. Sí, no más que el pequeño detalle es que pues, las personas no sobrevivieron, ¿no? Y que digan, ¿pero por qué? Si esa persona no es mala persona, al contrario. Bueno, pues hagan de cuenta que algo más o menos así. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios y sobre todo sus manos en oración. Hola, papacitos y mamacitas. Aquí está su tía Mona lista, y preparada para entrarle sabroso a un tema bastante espinoso, de esos que nos gustan porque sacan chispas y levantan ámpula. Pues fíjense que mi sobrino consentido, el gran Master Gorila, me pidió muy encarecidamente que viniera a explicarles este asunto, porque él anda muy preocupado y hasta medio indignado con todo lo que está pasando. Y claro, como yo jamás le puedo decir que no, pues aquí estoy. Miren, corazones, vamos a platicar y desmenuzar con calmita esta situación tan delicada entre Mr. Doctor y Marifer Centeno, porque las cosas están que arden, y parece que aquí alguien salió bastante perjudicado. Así que pónganse cómodos, porque se viene el análisis como solo su tía Mona se los puede ofrecer. Agárrense fuerte, que esto se va a poner muy bueno. Pues bien, corazones, ya entrando en materia, aquí es donde la cosa se pone seria, y no porque una quiera ser alarmista ni mucho menos, sino porque las palabras, cuando quedan grabadas, tienen un peso enorme. Vamos a analizar detalladamente la disculpa pública de Mr. Doctor, especialmente su admisión de violencia verbal y psicológica, porque esto no es algo que debamos tomar a la ligera, papacitos, para nada. Primero, vamos clarificando algo fundamental. Una confesión pública, como la que hizo Mr. Doctor, admitiendo explícitamente haber ejercido violencia verbal contra Marifer Centeno, no solo es una disculpa, jurídicamente, se convierte en una autoacusación bastante delicada. Aunque algunos pudieran pensar ingenuamente que se trata de un acto noble o responsable, la realidad legal es mucho más cruda y menos romántica, mis vidas. Y es que en México, al igual que en muchos otros países, reconocer públicamente actos de violencia, sean físicos, verbales o psicológicos, genera inmediatamente consecuencias jurídicas. Esta admisión podría constituir evidencia suficiente y clara en cualquier tribunal para que la contraparte, en este caso Marifer Centeno, pueda interponer una demanda civil por daño moral, o incluso una denuncia penal por violencia psicológica, contemplada dentro de las distintas modalidades de violencia tipificadas en las leyes mexicanas, como lo establece claramente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Mis amores, se los pongo así de claro, Mr. Doctor literalmente entregó, en bandeja de plata, la prueba más contundente que podría existir en su contra. Si Marifer o alguien cercano a ella quisiera iniciar acciones legales, ya no necesitaría investigar, recabar pruebas o presentar testimonios complejos, bastaría con exhibir este vídeo ante un juez para respaldar cualquier acción judicial futura. Se trata, en términos simples, de una evidencia autoincriminatoria irrefutable. Ahora, vámonos con el impacto mediático inmediato, que quizá es el más explosivo en este momento. No olvidemos que Mr. Doctor ha construido toda su carrera en torno a la divulgación científica, la credibilidad y la supuesta ética con la que abordaba diversos temas polémicos. Pero tras esta disculpa, mis amores, su imagen pública quedó severamente dañada, pues ahora existe la percepción social de que reconoció explícitamente ser un agresor verbal y psicológico. Imagínense la magnitud de eso. De aquí en adelante, cualquier crítica o postura suya puede ser fácilmente descalificada bajo el argumento de que proviene de una persona que ejerce violencia verbal reconocida por él mismo. Y no crean ustedes que esto es algo pasajero.
Este impacto mediático tiene un alcance mucho más profundo, ya que inmediatamente figuras conocidas en redes sociales, como Dallas Review y otras personalidades relevantes, aprovecharon esta admisión para descalificar públicamente a Mr. Doctor, golpeando directamente su reputación. Y es que aquí no hablamos solo del presente inmediato, mis corazones, sino de un futuro en el que cada palabra que él diga podría ser contrastada y debilitada por la sombra de esta admisión. Finalmente, y para dejar claro este punto, lo más preocupante es la puerta que abre este tipo de confesión. Legalmente, esto no termina aquí, se puede convertir en un antecedente crítico para futuros litigios o demandas de terceros que se hayan sentido afectados por declaraciones previas de Mr. Doctor. Él mismo, sin querer, o quizá por una pésima asesoría legal, abrió las puertas para que potencialmente se presenten otros reclamos o denuncias similares, argumentando que, tal como él mismo lo admitió públicamente, sus críticas previas también podrían haber causado daños emocionales o psicológicos. Por eso les digo, corazones, hay errores que se pagan caro y otros carísimos. Lamentablemente, esta admisión parece entrar en la segunda categoría, dejando claro aquello de que no hay disculpas sin consecuencias, y esta disculpa, mis amores, parece que tendrá consecuencias que van más allá de lo que el propio Mr. Doctor calculó o dimensionó. ¿Qué les parece hasta aquí, papacitos y mamacitas? Dejen sus comentarios y prepárense, porque aún hay mucho más que analizar, y no me pienso guardar nada. Analicemos ahora en profundidad la disculpa pública de Mr. Doctor, enfocándonos específicamente en la admisión explícita que hizo sobre haber ejercido violencia verbal contra Marifer Centeno, porque aquí es donde encontramos quizá uno de los puntos más críticos y perjudiciales para él en todo este asunto. Primero, hay que entender las consecuencias jurídicas inmediatas y concretas que derivan de admitir públicamente actos de violencia, aunque sean de naturaleza verbal o psicológica. La legislación vigente, particularmente en México, reconoce claramente la violencia psicológica como un delito real, tipificado y sancionado bajo diversas leyes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y diversos códigos penales estatales. Por tanto, al reconocer explícitamente estos hechos, Mr. Doctor entregó voluntariamente a la contraparte una herramienta poderosa que podría ser usada en procedimientos legales, ya sea por daño moral en la vía civil o directamente por violencia psicológica en la vía penal. En términos prácticos, esta confesión, por su propia naturaleza pública y documentada en vídeo, cumple con los requisitos de una evidencia sólida, directa e incontrovertible. Es decir, ya no hablamos de rumores, supuestos o interpretaciones, sino de la declaración explícita del propio implicado reconociendo la violencia ejercida. Esto elimina cualquier defensa posterior basada en la negación de los hechos, facilitando enormemente una eventual demanda. Cualquier juez o tribunal tomaría esta evidencia como suficiente para demostrar que existió dicha violencia verbal y psicológica, sin necesidad de investigaciones adicionales. Ahora, y quizás con un impacto aún más inmediato, tenemos que considerar el efecto mediático instantáneo de esta autoacusación. En el momento exacto en que Mr. Doctor admitió haber violentado verbalmente a Marifer Centeno, no solo se dañó gravemente su imagen pública, sino que también validó indirectamente las acusaciones que previamente había rechazado con fuerza. En redes sociales, esto no tardó en traducirse en una avalancha de críticas provenientes de influencers, detractores y personas que antes dudaban de la versión de Marifer, otorgándole a ella una ventaja mediática prácticamente insuperable. Figuras influyentes que hasta ese momento se habían mantenido neutrales o ligeramente a favor de Mr. Doctor pasaron inmediatamente a condenarlo públicamente, alegando incoherencia, falta de credibilidad, y en ciertos casos, hipocresía absoluta. Esta situación genera además un precedente comunicacional devastador para él. A partir de ahora, cualquier crítica que haga hacia otros podría ser desacreditada argumentando que proviene de alguien que reconoce ejercer violencia verbal públicamente, destruyendo así gran parte de la autoridad moral y ética que había logrado construir en redes y medios digitales. De este modo, la confesión pública, más allá de ser un acto de aparente arrepentimiento o conciliación, terminó convirtiéndose en un arma jurídica y mediática sumamente poderosa en su contra, algo que indudablemente afectará su carrera profesional, y su capacidad de influir en futuros debates o controversias públicas. Y como suelo decir, mis amores, hay palabras que no solo no se olvidan, sino que además pueden terminar costando demasiado caro.
Ahora analicemos un punto crucial que a muchos quizás se les está escapando, pero que puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para Mr. Doctor, la gran contradicción que existe al haber desacreditado la grafología durante meses, tachándola de pseudociencia y de engaño, para después reconocerla públicamente como una disciplina lícita. Y vamos a hablar claro, papacitos y mamacitas, porque este punto es tremendamente importante. Miren, es como si durante meses les dijera que un producto milagro que venden en la televisión es completamente inútil, que no sirve para nada, que es un fraude total, y después, frente a las cámaras, admitiera públicamente, bueno, siempre sí funciona y es un producto válido. ¿Qué pensarían ustedes inmediatamente? Obvio, que les he estado viendo la cara, o que cambié mi discurso porque algo pasó detrás de bambalinas. En términos simples, eso es exactamente lo que hizo Mr. Doctor al retractarse de su postura contra la grafología. La gravedad de este cambio radical está en que Mr. Doctor había construido su imagen precisamente sobre la base de ser un divulgador científico serio, objetivo y con rigor académico. Durante meses criticó a Marifer Centeno justamente porque, según él mismo, utilizaba métodos no científicos, dudosos, y carentes de toda validez. Pero ahora, ¿qué creen? Resulta que frente a la opinión pública, en una sola disculpa, aceptó que la grafología está validada por instituciones oficiales. Esto no es solo un cambio de opinión cualquiera, es darle un vuelco de 180 grados a su postura inicial y, de paso, destruir por completo su credibilidad. Y aquí viene lo verdaderamente peligroso, que impide ahora a cualquiera utilizar esta contradicción para desacreditar todo su trabajo pasado o futuro. Imaginen que Mr. Doctor, en un futuro cercano, intenta nuevamente denunciar a alguien por promover pseudociencias o métodos no probados científicamente. Inmediatamente saldrá alguien a decirle, ¿así? ¿Y cómo te creemos ahora, si con la grafología hiciste exactamente lo mismo y terminaste reconociendo que era válida? Esto lo convierte en un blanco fácil para futuros ataques, tanto mediáticos como jurídicos. Pensemos en un ejemplo más cotidiano, supongamos que mañana alguien sale a decir que Mr. Doctor los difamó injustamente acusándolos de pseudocientíficos. Ahora tendrán una prueba clarísima, que es este precedente público, para argumentar frente a un juez que las críticas de Mr. Doctor no son confiables, porque él mismo tuvo que retractarse de sus declaraciones anteriores. En pocas palabras, esta contradicción le resta peso moral, científico y argumentativo en cualquier discusión futura, dejándolo vulnerable no solo ante la crítica de sus detractores, sino también ante posibles demandas por difamación o daño moral. Además, en términos mediáticos, sus adversarios como Dallas Review o cualquier influencer rival ya tienen en sus manos la excusa perfecta para atacarlo con total libertad. Bastará con publicar clips o fragmentos de su cambio de postura para generar videos virales que pongan en evidencia su supuesta hipocresía, lo que podría destruir permanentemente la confianza de su audiencia. Es como si un médico que durante años criticó a los curanderos o a la medicina alternativa, de repente aceptara públicamente que los remedios caseros que tanto rechazaba son efectivos y válidos. Automáticamente, todas sus opiniones anteriores perderían validez. ¿Quién le volvería a creer? ¿Quién confiaría en sus palabras después de semejante contradicción? Eso es exactamente lo que Mr. Doctor ha provocado en su propia imagen pública. Así que, papacitos y mamacitas, esta contradicción no solo es un error superficial, es un golpe severo y casi irreversible a la credibilidad que Mr. Doctor tardó años en construir. Un error así no se olvida fácilmente, porque la confianza, una vez perdida, rara vez puede recuperarse. Pasemos ahora a desmenuzar el siguiente punto crucial, mis amores, porque aquí tenemos algo sumamente delicado y tremendamente sospechoso, la negociación manejada por el abogado Eric Rauda y su evidente conflicto de intereses. Para entenderlo bien clarito, es fundamental tener presente quién es Eric Rauda, y por qué su participación no puede considerarse ni neutral ni imparcial. Resulta que este abogado no apareció mágicamente de la nada, como si fuera el hada madrina de este conflicto. No, mis cielos. Eric Rauda tenía un vínculo previo bien documentado con Marifer Centeno. De hecho, ella misma en su programa ya había leído públicamente la letra de Eric Rauda, mostrando que su relación venía de tiempo atrás, generando cercanía y confianza entre ambos. Esto, mis queridos, cambia por completo la dinámica de la negociación.
Imaginen por un momento que están teniendo un conflicto serio con alguien y, para resolverlo, les recomiendan un mediador que casualmente es muy buen amigo o conocido de la otra parte. ¿Aceptarían ustedes semejante situación? Claro que no, mis amores, porque evidentemente esa persona ya está inclinada de alguna manera hacia el lado contrario. Es como jugar un partido de fútbol, y que el árbitro sea compadre del equipo rival. ¿Creen que sería justo o neutral? Para nada. Además, y esto es todavía más grave, este mediador puso una condición extremadamente cuestionable y hasta peligrosa: prohibió que ambas partes consultaran a sus abogados personales durante la negociación. Pero a ver, corazones, ¿qué sentido tiene excluir a los asesores legales precisamente en el momento más delicado de la negociación? Esto no solo es raro, es directamente absurdo desde el punto de vista legal y estratégico. Un abogado, mis cielos, está precisamente para defender los intereses de su cliente, y asegurarse de que no acepte condiciones perjudiciales. Al excluirlos, se deja completamente indefenso y vulnerable al implicado, en este caso, Mr. Doctor. Lo que esto generó es una situación en la que Mr. Doctor probablemente aceptó condiciones bajo presión, sin entender plenamente las consecuencias legales o mediáticas que vendrían después. Es como firmar un contrato en una lengua extranjera que no dominas, sin nadie que te explique las letras pequeñas. ¿Ustedes lo harían, mis amores? Por supuesto que no, porque saben perfectamente que sería prácticamente un suicidio legal y mediático. Entonces, desde cualquier ángulo que lo veamos, la negociación encabezada por Eric Rauda careció totalmente de imparcialidad. La presencia de un conflicto de intereses tan claro y documentado anula cualquier apariencia de neutralidad que pudiera existir. Es más, cualquier abogado serio recomendaría evitar este tipo de negociaciones en estas condiciones, porque el riesgo de que el resultado sea desfavorable es extremadamente alto. Esto lleva directamente a una crítica frontal contra Mr. Doctor, porque al aceptar estas condiciones, queda en evidencia una total falta de estrategia, prudencia y sentido común. Fue prácticamente como entregar su destino a una persona que claramente tenía más afinidad hacia la contraparte, Marifer Centeno. Es como darle las llaves de tu casa a alguien que sabes que es amigo cercano de quien quiere perjudicarte. ¿Quién haría algo así en plena conciencia? La conclusión aquí es contundente, mis cielos: esta negociación no solo es sospechosa, sino profundamente irresponsable, tanto por parte del mediador, que permitió estas condiciones tan cuestionables, como por parte de Mr. Doctor, quien inexplicablemente las aceptó. Ahora, por culpa de este grave error, Mr. Doctor ha quedado completamente expuesto, sin defensa efectiva, y vulnerable a cualquier acción legal futura, y lo peor, con una reputación que será casi imposible de recuperar. Ahora, mis amores, pasemos a este punto que considero esencial y sumamente delicado: la pérdida del respaldo público y de sus aliados estratégicos. Porque, corazones, si algo cuesta muchísimo construir en las redes sociales, es justamente la confianza y la credibilidad. ¿Pero qué creen? Perderlas puede ocurrir en cuestión de minutos, y lamentablemente, es exactamente lo que sucedió aquí. Al aceptar este acuerdo y publicar una disculpa tan comprometedora, Mr. Doctor provocó una profunda ruptura en la confianza que su audiencia le había depositado durante mucho tiempo. Imagínense esto: es como si después de haber defendido apasionadamente un tema frente a todos tus amigos, de pronto te paras frente a ellos, y les dices que siempre estuviste equivocado, y que todo lo que defendías era falso. ¿Cómo creen que reaccionarían? Obviamente sentirían una enorme decepción, ¿verdad? Pues exactamente eso mismo ocurrió en este caso. La audiencia que había seguido a Mr. Doctor confiaba plenamente en él, porque durante meses lo vieron sostener con firmeza sus argumentos, desacreditando con dureza y contundencia la grafología y exponiendo a Marifer Centeno. Pero después de esta disculpa pública, la reacción no se hizo esperar. Cientos de miles de seguidores comenzaron a sentir que les habían visto la cara, que habían sido utilizados simplemente para generar ruido o llamar la atención. Esto no es poca cosa, mis cielos, porque en redes sociales la confianza es lo más valioso que existe. Y si nos enfocamos ahora en los aliados estratégicos, aquí viene lo más preocupante. Figuras influyentes, con plataformas enormes y credibilidad sólida, que antes apoyaban o defendían públicamente a Mr. Doctor, salieron rápidamente a manifestar su decepción e inconformidad con esta disculpa.
Para ponerlo de forma más coloquial, mis amores, es como cuando en tu grupo de amigos tienes a la persona que siempre te respalda en todo, pero un día haces algo tan vergonzoso que ni siquiera ese amigo tan fiel es capaz de defenderte más. ¿Se imaginan la gravedad del error cometido? Específicamente, aliados clave como Dallas Review, quien tiene un enorme poder mediático, aprovecharon inmediatamente esta situación para señalar duramente la incoherencia y debilidad en la postura de Mr. Doctor, afirmando que este acto prácticamente destruye su credibilidad de forma permanente. También figuras como Jorge Carvajal y Mary Yoman, que antes le tenían estima y respeto, expresaron públicamente sorpresa e indignación por el acuerdo alcanzado, cuestionando abiertamente sus decisiones y poniendo en entredicho su juicio. No se trata solo de perder seguidores, mis amores, sino de perder aliados estratégicos con influencia real, personas que podían respaldarlo públicamente cuando más lo necesitaba. Las consecuencias directas de perder estos respaldos no se limitan únicamente a la decepción o al enojo temporal. Se traducen en una caída dramática en la credibilidad general del personaje. Cada vez que Mr. Doctor quiera sostener una postura fuerte o hacer una crítica severa hacia alguien más, estará marcado por este episodio, y sus adversarios siempre podrán recordarle que él mismo admitió haber usado su plataforma para ejercer violencia verbal y psicológica. Es decir, se cerró puertas fundamentales, redujo su capital social al mínimo, y ahora prácticamente quedó solo ante futuras crisis o ataques. En pocas palabras, mis corazones, la consecuencia real aquí es que Mr. Doctor perdió algo más valioso que seguidores, perdió credibilidad, perdió alianzas estratégicas, y sobre todo perdió la confianza absoluta de personas que eran fundamentales para su influencia mediática. Recuperar esa confianza es prácticamente imposible después de este tipo de decisiones tan cuestionables. La gente no olvida fácilmente, mis amores, y menos cuando sienten que fueron engañados. Ahora, corazones, hablemos de algo que podría ponerle la piel chinita hasta al más valiente, porque si creen que esto se terminó con una disculpa, están muy equivocados. Vamos a analizar ahora las implicaciones legales futuras, un tema que, sin exagerar, podría ser la verdadera pesadilla que Mr. Doctor aún no alcanza a dimensionar. Porque aquí no solo se trata de un error, mis cielos, sino de una jugada que podría costarle carísimo, no solo ahora, sino en los años por venir. Primero que nada, hablemos del riesgo real y tangible de enfrentar demandas por daño moral o difamación. ¿Ustedes creen que Marifer Centeno o cualquier otro personaje similar dejará pasar esta oportunidad? Claro que no. Lo que tenemos aquí es una confesión pública, una admisión grabada de violencia verbal, y cualquier abogado con un mínimo de astucia podría utilizar esto para iniciar un procedimiento legal que fácilmente podría ganar. Imagínense nada más la escena, un juez viendo la grabación en la que el propio acusado admite sus agresiones. ¿Hay algo más contundente que eso? Es oro puro para cualquier demanda futura. Pero, mis amores, si creen que esto se limita solo a Marifer, déjenme decirles que no. Este reconocimiento público establece un precedente muy peligroso para Mr. Doctor. Imaginen, por ejemplo, que otros personajes, quizá influencers o figuras públicas que anteriormente han sido blanco de sus críticas, decidan demandarlo ahora, argumentando que ellos también fueron víctimas de violencia verbal o difamación. ¿Qué pasaría entonces? Pues que ya existe una base sólida, algo concreto que podría presentarse como prueba contundente para sustentar sus demandas. Prácticamente Mr. Doctor les entregó en bandeja de plata el arma perfecta para destruirlo legalmente. Y aquí viene la parte jugosa, corazones, porque la imaginación vuela y con ella vienen escenarios muy preocupantes. Imaginen por un momento que, en futuros conflictos con otras figuras mediáticas, Mr. Doctor sea arrinconado por sus propias palabras. Cada que intente denunciar o exponer a alguien más, se enfrentará al riesgo de que utilicen esta confesión como una poderosa arma para callarlo. En otras palabras, se ha convertido en un blanco fácil, vulnerable a cualquier tipo de ataque legal o mediático en adelante. Ya no necesitarán siquiera inventarle cosas, porque tienen su propia admisión de culpa lista para ser explotada al mínimo conflicto. Además, piensen en esto, ¿qué tal si detrás de la disculpa existe alguna cláusula que no se haya revelado al público todavía? ¿Qué pasa si, por ejemplo, Marifer o su abogado pactaron confidencialmente que, ante cualquier futura declaración en contra, Mr. Doctor deberá pagar multas elevadas o enfrentar aún más graves repercusiones legales?
Aquí sí que entramos en territorio de la especulación jugosa, pero viendo cómo se manejaron las cosas, no es descabellado pensar que esta negociación esconda cláusulas adicionales diseñadas específicamente para mantener a Mr. Doctor bajo control, silenciado por miedo a represalias legales. Mis cielos, es importante mencionar también cómo esta situación podría influir en futuros casos similares que involucren influencers o creadores de contenido. A partir de ahora, cualquier enemigo o detractor de Mr. Doctor podría fácilmente replicar la estrategia de Marifer Centeno, forzándolo a disculparse públicamente o incluso llevarlo ante los tribunales, aprovechando esta disculpa como prueba de que él mismo acepta ser una figura que ejerce violencia verbal y psicológica. En conclusión, mis corazones, estamos ante una situación que va mucho más allá de lo mediático, porque las consecuencias legales futuras son profundas y duraderas. Este no es un error que se esfume con el tiempo, sino una herida abierta que puede reaparecer en cualquier momento, y convertirse en la excusa perfecta para demandas, ataques legales y mediáticos que podrían poner en jaque la carrera entera de Mr. Doctor. Este capítulo podría ser apenas el principio de una larga y complicada batalla legal que afectará no solo su bolsillo, sino su tranquilidad por años. ¿Está realmente preparado para lo que viene? Yo, mis amores, sinceramente lo dudo. Ahora, mis corazones, vamos a hacer una evaluación crítica global, porque si me lo preguntan directamente, esta ha sido una de las estrategias más torpes y cortoplacistas que he visto en mucho tiempo. Aquí no hablamos solo de errores pequeños, estamos hablando de errores monumentales. Aquellos que, como un terremoto, dejan grietas que ya no pueden ser reparadas fácilmente. Primero, empecemos hablando de la absoluta falta de visión estratégica al aceptar términos tan evidentemente desfavorables. Imaginen ustedes que están en medio de un incendio y, en lugar de buscar agua, se echan gasolina encima creyendo que así resolverán el problema. Suena absurdo, ¿verdad? Pues exactamente eso hizo Mr. Doctor al aceptar públicamente términos tan negativos como admitir violencia verbal y retractarse sobre la grafología. Aquí no solo perdió una batalla puntual, sino que prácticamente firmó la rendición total en futuras guerras mediáticas o jurídicas. Esto, mis cielos, es como dejar entrar al enemigo hasta la cocina, y regalarle las llaves para que vuelva cuando quiera. Y es que, piénsenlo bien, ¿dónde quedó esa supuesta firmeza en sus convicciones? La imagen de autoridad que había construido se derrumbó en cuestión de minutos, porque ahora nadie podrá verlo como el mismo divulgador crítico e incisivo que una vez defendió la verdad a capa y espada. En términos sencillos, la credibilidad que tenía la cambió por una disculpa que, lejos de solucionarle el problema, le generó un daño permanente. ¿Cómo confiar en alguien que un día dice algo con absoluta certeza, y al siguiente día reconoce exactamente lo contrario? Esta inconsistencia ha dejado su credibilidad en ruinas, convirtiéndolo en un blanco fácil para burlas, ataques o críticas futuras. Ahora, mis amores, hablemos del daño a largo plazo sobre su imagen y autoridad. Aquí no hablamos únicamente de un mal momento que pueda olvidarse pronto. Esta decisión ha generado una fractura profunda en la percepción que tenían sus seguidores, quienes antes lo consideraban una voz autorizada. Ahora muchos de ellos sienten que fueron engañados, manipulados y hasta usados. La confianza es una moneda muy difícil de ganar, pero terriblemente fácil de perder. Lo triste es que, en este caso, no solo perdió la confianza de seguidores casuales, sino de aliados estratégicos que podían respaldarlo en futuras crisis. Ahora, cada vez que Mr. Doctor quiera presentar un argumento, aparecerá alguien recordando que él mismo cedió y admitió haber cometido violencia verbal. Además, esta negociación claramente no se realizó bajo una lógica racional, sino bajo una evidente manipulación emocional. Es como si le hubieran colocado una venda en los ojos, y luego lo convencieran de saltar al vacío prometiéndole que abajo había colchones, cuando en realidad lo que había eran espinas afiladas esperando recibirlo. Aceptar condiciones como excluir a sus propios abogados de las negociaciones demuestra que actuó por desesperación, miedo o angustia, no por un análisis frío y estratégico. ¿Qué persona racional se expone a semejante vulnerabilidad sin respaldo legal adecuado? Es aquí, mis corazones, donde aparece la sospecha más fuerte. ¿Fue víctima Mr. Doctor de una jugada astuta, orquestada intencionalmente para aprovecharse de su vulnerabilidad emocional y desgaste psicológico? Viendo el panorama completo, es difícil no pensar que esto fue exactamente lo que pasó.
La negociación tuvo todas las características de una trampa emocional perfectamente elaborada, y tristemente, Mr. Doctor cayó redondito. En resumen, corazones, esta estrategia ni siquiera merece llamarse así, porque careció completamente de visión, coherencia y lógica. Más bien parece una rendición humillante que dejó su imagen hecha pedazos, su credibilidad destruida, y su autoridad profundamente comprometida. A largo plazo, esta decisión será recordada como un ejemplo perfecto de cómo la desesperación puede llevar a tomar decisiones que se pagan muy caro, muy lentamente, y con consecuencias devastadoras. Como dicen por ahí, hay errores que jamás se olvidan, y este, queridos míos, sin duda quedará marcado en la memoria de muchos. Ahora, mis corazones, después de este análisis tan profundo y detallado que mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió compartirles, es momento de detenernos un instante y reflexionar, porque aquí, más que una conclusión simple, se abren múltiples caminos y posibilidades que nos obligan a preguntarnos, ¿qué fue realmente lo que ocurrió detrás de todo este escándalo? Por un lado, es posible que Mr. Doctor, agobiado por la presión mediática, emocionalmente agotado, o quizás hasta temeroso por alguna amenaza latente que aún desconocemos, haya decidido ceder, pensando ingenuamente que esta disculpa pondría fin a sus problemas. Pero mis cielos, en estos casos, ceder no es el final, sino apenas el comienzo de problemas más grandes y profundos. Admitir públicamente algo tan grave, como la violencia verbal, no solo es dar un paso atrás, sino atarse las manos ante futuras consecuencias legales o mediáticas que podrían hundir aún más su reputación. Por otro lado, surge la inquietante posibilidad de que toda esta situación haya sido perfectamente orquestada desde un inicio, y que Mr. Doctor haya sido víctima de una elaborada manipulación. No sería descabellado imaginar a alguien aprovechándose de su vulnerabilidad, impulsándolo estratégicamente a hacer esa admisión pública para después utilizarla como arma contundente en su contra. En ese escenario, ¿quién realmente ganó aquí? Evidentemente, Marifer Centeno y quienes la defienden ahora tienen en sus manos una herramienta poderosa, una prueba incuestionable, proporcionada directamente por su adversario, capaz de ser usada a su conveniencia en cualquier momento futuro. Sin embargo, también debemos considerar la alternativa más inquietante, que Mr. Doctor haya cometido este grave error debido a un terrible exceso de confianza o arrogancia, creyendo que sus seguidores y aliados jamás cuestionarían su decisión. Pero, ¿qué pasa ahora que esos aliados estratégicos le han dado la espalda, que su audiencia se siente traicionada y confundida? Perder la confianza de quienes una vez lo defendieron apasionadamente podría llevarlo al aislamiento mediático y social, convirtiéndolo en una figura fácilmente atacable y vulnerable. Además, mis queridos, no olvidemos el terrible precedente que esto establece para futuras disputas. Ahora cualquier persona que se enfrente públicamente a Mr. Doctor podría utilizar este episodio como evidencia sólida de inconsistencia, debilidad o incluso hipocresía. ¿Cómo defenderse ante acusaciones futuras si él mismo ya admitió comportamientos agresivos? ¿Cómo continuar criticando disciplinas o métodos cuestionables si él mismo se retractó públicamente sobre algo tan fundamental como la grafología? Finalmente, mis corazones, lo que nos queda aquí es una reflexión profunda sobre cómo las decisiones tomadas bajo presión o desesperación pueden destruir todo aquello que se construyó durante años. Este caso debe servir como un claro ejemplo para todos nosotros. Las palabras dichas públicamente tienen peso, las decisiones tienen consecuencias, y la credibilidad, una vez perdida, jamás se recupera completamente. Tal vez nunca sepamos exactamente qué motivó a Mr. Doctor a aceptar condiciones tan desfavorables, pero algo queda claro, esta historia aún no ha terminado, mis cielos. Lo que hemos visto hasta ahora es solo el comienzo de una serie de acontecimientos que, estoy segura, nos darán mucho más de qué hablar en el futuro cercano. Y ahora les pregunto, después de todo lo analizado, ¿qué creen ustedes que realmente sucedió aquí? ¿Qué creen que motivó esta decisión tan cuestionable y peligrosa? Reflexionen, corazones, porque la verdad, como siempre digo, suele ser más compleja, oscura y sorprendente de lo que imaginamos. Hasta aquí los dejo pensando, mis amores. Recuerden comentar, compartir, y sobre todo, mantener esas mentes despiertas, porque las verdaderas revelaciones, créanme, apenas están por llegar. Y bueno, mis corazones hermosos, hasta aquí llegamos con este análisis que mi sobrino consentido, el gran Master Gorila,
Con tanto cariño me encargó especialmente para ustedes. Ya saben cómo es él, siempre inquieto, siempre queriendo que todos ustedes se mantengan bien informados y reflexionando hasta el fondo, como debe ser. Pero ahora, llegó la hora de que ustedes, papacitos y mamacitas preciosas, hagan su parte. Necesito que corran a dejar sus opiniones aquí abajito en los comentarios. Díganme qué piensan realmente que pasó aquí, porque yo sé que son bien listos, y ya tienen teorías propias dando vueltas por esas cabecitas inquietas. También recuerden darle a ese botoncito de me gusta, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada, porque les prometo que esto apenas comienza, y los próximos videos van a estar que arden. Compartan esto en todas sus redes, y no se olviden de seguir apoyando al canal, que con su ayuda seguiremos trayendo estos análisis profundos y reveladores que tanto les gustan. Les mando besos, abrazos y todo mi cariño. Hasta la próxima, corazones. Cuídense mucho, y que Diosito me los bendiga siempre.